4 años después del inicio de la guerra en Ucrania, es el cielo sobre Moscú el que se volvió negro. La razón no es un incendio en una planta de energía, ni un desastre natural. En cambio, drones ucranianos han llegado hasta la capital rusa y atacaron la refinería de petróleo más grande de la ciudad. Que Ucrania haya logrado alcanzar territorio ruso de forma constante dice todo sobre el rumbo de la guerra. Rusia se está quebrando. Pero, ¿cómo pasamos de una invasión que se suponía que duraría 3 días a una guerra total donde el presidente ruso, Vladimir Putin, está perdiendo poco a poco el control sobre su país? No hay una sola respuesta aquí, sino una combinación de factores. Así que empecemos con la magnitud de lo que estamos viendo en 2026 y para hacer eso, necesitamos retroceder a las primeras semanas. Cuando comenzó la invasión en febrero de 2022, Rusia se movió rápido y se movió por todas partes. Columnas blindadas entraron desde Bielorrusia hacia Kiev, desde Crimea hacia el sur de Ucrania y a través de la frontera oriental, devorando enormes extensiones de Ucrania en cuestión de días. A fines de marzo de 2022, solo un mes tras iniciar la guerra, Rusia controlaba más territorio ucraniano que en los siguientes 4 años y medio. Luego llegó el otoño de 2022 y el mapa cambió drásticamente a favor de Ucrania. A principios de septiembre, Ucrania lanzó su contraofensiva en Kharkov y fue impresionante. Las fuerzas de Kiev recuperaron aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados en cuestión de días, avanzando a un ritmo promedio de alrededor de 7.400 metros por día. Recuerda ese número, porque va a ser importante en un momento. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales luego clasificaría esa operación como una de las ofensivas militares más efectivas de la guerra moderna. 2 meses después, en noviembre de 2022, Ucrania obligó a los rusos a abandonar la ciudad de Jersón, la única capital regional que Moscú había logrado capturar en toda la invasión. En el transcurso de un solo otoño, Ucrania borró meses de avances rusos y destrozó el mito de que el ejército ruso era una máquina imparable. Después de eso, la guerra se estancó. Entre enero y septiembre de 2023, las fuerzas rusas tomaron solo alrededor de 465 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, lo cual era casi nada. El único premio ese año fue Bakhmut, una pequeña ciudad del este que tomó casi 10 meses y decenas de miles de bajas para capturar. Y Rusia finalmente la tomó en mayo de 2023 solo después de reducirla a escombros. El año 2024 fue quizá más decisivo para Rusia, donde sus fuerzas tomaron alrededor de 3.600 kilómetros cuadrados. En teoría, eso suena como una ofensiva seria. Pero incluso este supuesto punto máximo significó que Rusia avanzaba solo unos 50 metros al día. Particularmente importante fue la ciudad de Pokrovsk, un objetivo logístico en Donetsk, donde Rusia avanzó poco menos de 50 kilómetros en casi 2 años de combates. Esto nunca fue una blitzkrieg, era un glaciar de hombres y proyectiles avanzando lento sobre los cuerpos que dejaba atrás. Y 2025 repitió el patrón lento pero constante. Ganamos alrededor de 4.300 kilómetros cuadrados, pero a pesar de todo eso, Rusia no logró avanzar más de 40 kilómetros en ninguna dirección durante todo el año. Y luego llegó 2026. A principios de este año, el avance ruso prácticamente se detuvo. La tasa diaria de avances rusos se desplomó a aproximadamente 2.9 kilómetros cuadrados por día durante los primeros 4 meses de 2026, en comparación con 9.76 kilómetros cuadrados por día en el mismo periodo del año anterior. Y en abril de 2026, Rusia registró una pérdida neta de territorio, cediendo aproximadamente 116 kilómetros cuadrados, su primera pérdida total desde agosto de 2024 y la invasión de Kursk. En general, entre febrero y mayo de este año, las fuerzas rusas capturaron solo 164 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. En el mismo periodo del año pasado, Rusia tomó 1.151 kilómetros cuadrados. Ahora, normalmente hay un ritmo en la guerra de Rusia. La ofensiva disminuye a finales de invierno y principios de primavera, cuando el terreno y el clima empeoran, antes de intensificarse de nuevo en mayo. Los comandantes rusos cuentan con ese resurgimiento de primavera. En 2026, ese resurgimiento no llegó. Durante junio, no ha habido señales de que los avances rusos se reanuden significativamente en el frente. El motor estacional que se suponía reiniciaría la ofensiva se ha apagado, y la razón no es el lodo, son los drones. Si te acercas hoy al frente, verás lo que eso significa en la práctica. Los comandantes rusos continúan como siempre. Envían pequeños grupos de soldados para explorar las líneas ucranianas y buscar una brecha, un punto débil o una unidad agotada.
pero están enviando a esos hombres a un campo de batalla que ahora está saturado de drones. Cuadricópteros merodean por encima, drones FPV de fibra óptica se deslizan entre los árboles. Los drones de reconocimiento envían coordenadas en tiempo real. Lo que solía ser un asalto de infantería calculado ahora, muy a menudo, es una sentencia de muerte ejecutada escuadrón por escuadrón. Y aquí está la brutal aritmética para Moscú. La misma táctica que antes lograba avances lentos y constantes ahora, en su mayoría, solo produce bajas. Y aquí es donde entra el cambio más profundo, el que va más allá de cualquier mapa o de cualquier mes en particular. En resumen, la robotización ha hecho que el número de tropas sea mucho menos importante de lo que solía ser. Y eso ha cambiado por completo la suerte de la guerra para Kiev. Reflexiona en lo que realmente implica. Por generaciones, la guerra terrestre favoreció a quien ponía más soldados en el campo. Rusia apostó todo a eso. Pero si puedes pelear con 10.000 o 20.000 operadores de drones capacitados, en lugar de cientos de miles de hombres sentados en trincheras, entonces el número de bajas deja de ser lo más importante. Y la cifra principal que muestra por qué es precisamente la tasa a la que Rusia ha estado perdiendo tropas. Aunque los números totales son ciertamente desgarradores, el indicador más importante es la tendencia. Y según funcionarios ucranianos, Rusia ha estado perdiendo más hombres en el campo de batalla de los que puede reclutar para reemplazarlos durante todo el 2026 y Tusen. Las cifras reales de reclutamiento respaldan esto. Los datos presupuestarios de Rusia indican que Moscú reclutó a 71.216 hombres en el primer trimestre de 2026. Durante el mismo periodo, un año antes, esa cifra fue de 89.601, así que Rusia está reclutando notablemente menos hombres que hace un año, justo en el momento en que Ucrania está recuperando más territorio. Entonces, ¿cómo está logrando esto Ucrania realmente? Según el Instituto KSC, la producción de drones FPV en Ucrania pasó de solo 3.000 a 5.000 unidades al año en 2022 a aproximadamente 3 millones en 2025. Y para principios de 2026, su industria de defensa tenía la capacidad de producir más de 8 millones de ellos al año. Por cada persona en edad laboral, Ucrania en 2026 produce entre 6 y 9 veces más drones que Rusia. Antes Ucrania usaba interceptores Patriot de millones de dólares para derribar drones baratos. Ahora emplea drones propios como el Sting, que cuestan cerca de $2.000 cada uno. Y para principios de 2026, las empresas ucranianas estaban produciendo hasta 1.000 de esos interceptores cada día. Un país que se suponía que iba a ser superado en producción hasta rendirse, ahora está superando en innovación al invasor a una fracción del costo. La campaña que está asfixiando a Rusia no se basa solo en los ataques que acaparan titulares en Moscú. El caballo de batalla es lo que los ucranianos llaman la franja intermedia, con un alcance de unos 150 kilómetros más allá de la línea del frente. Esa es la franja donde Ucrania ha estado concentrando sus ataques con drones y misiles, porque a esa profundidad estás golpeando la logística del ejército ruso, sus convoyes de suministros, su combustible, su munición. Esto es especialmente claro en el corredor terrestre a Crimea. Desde mayo, cientos de drones ucranianos de todo tipo han estado volando hacia ese corredor, que es la ruta terrestre crucial que Rusia utiliza para reabastecer la península que anexó en 2014 y para mantener a las tropas atrincheradas a lo largo del frente sur. La autopista RR-280 es la arteria rápida y fluida que se supone debe mantener todo eso en movimiento. Ucrania la ha convertido en un blanco fácil. Ahora las tropas rusas esperan más por combustible y municiones. Las unidades de logística ahora usan camiones pequeños y discretos, o avanzan despacio por caminos rurales en vez de la autopista RR-280, ya que cualquier vehículo allí puede ser atacado por drones. Artem Bielyakov, quien es el jefe de la Brigada de Drones 412 Nemesis, describió la operación como dolorosa para el ejército ruso. Y sinceramente, ese es el tipo de presión más peligrosa. No es un solo golpe fulminante, sino un desgaste constante sobre todo lo que Rusia intenta mover. Podrías pensar que Rusia solo copiaría lo que hace Ucrania. Los rusos cuentan con la unidad de drones de élite Rubicon, reconocida por su temible reputación en algunos sectores. Pero mientras Ucrania ha ampliado sus ataques con drones y misiles para aislar a las fuerzas rusas y cortar sus cadenas de suministro, Rubicon no ha logrado adoptar la misma escala. La evaluación indicó que expandir la unidad implicaba que Rusia se excedía. Al duplicar operadores de drones, la unidad redujo los requisitos de ingreso y la capacitación de los operadores. La unidad empezó a reclutar del mismo grupo que las fuerzas de primera línea, lo que podría reducir la mano de obra de Rusia en el terreno. Y aún así, ya no da el mismo nivel de entrenamiento que antes.
Pero antes de entrar en la verdadera razón por la que las operaciones con drones se están estancando, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos videos diarios que tratan sobre la geopolítica global, ayudándote a obtener una visión completa de la guerra y todas las circunstancias que la rodean. Volviendo a la industria de drones de Rusia, el problema de fondo es que todo el complejo militar industrial está fallando. Años de gasto en la guerra han reducido el desempleo a niveles mínimos, lo que parece bueno hasta que consideras su impacto en la máquina de guerra. Cuando casi todos ya tienen empleo, es más difícil atraer trabajadores calificados a sectores de vanguardia como la producción de drones. Salvo los sistemas no tripulados y armas de largo alcance, donde Rusia invierte más, la producción se ha estancado casi por completo. De hecho, un informe de Reuters de febrero sugería que el país necesitaba más de 2.3 millones de trabajadores adicionales, e incluso en los sectores prioritarios, donde la producción realmente ha aumentado, la industria militar se ha estancado. Eso a pesar de que el país destina el 40% del presupuesto gubernamental al sector militar, la defensa nacional y sectores relacionados, cifras que no se habían visto en décadas. ¿Y qué piensa el hombre en la cima de todo esto? Según algunos informes, Putin y su círculo cercano se han limitado a insistir en que Rusia todavía tiene la ventaja. Pero según dos exaltos funcionarios del Kremlin, Putin ahora pasa la mayor parte de su tiempo supervisando minuciosamente el esfuerzo bélico y recibe informes de su comandante en jefe, Valery Gerasimov, a veces hasta 2 veces al día. Y según esos mismos exfuncionarios, Putin realmente cree que la guerra es solo cuestión de tiempo. Pero aquí hay una dinámica perversa. En 2 décadas en el poder, Putin ha eliminado la mayoría de los controles sobre su gobierno, poniendo a personas leales en puestos clave del ejército, inteligencia y servicios gubernamentales. Pero Putin también sigue bajo la influencia del ejército, considerando que fue fundamental en su creación. Y aún así, esos mismos servicios de inteligencia no informaron datos reales cuando se trató de la respuesta de Ucrania a la operación militar especial. Aún así, Putin les cree y permite que continúen, porque los servicios saben que, pese a su poder, no están fuera del alcance de ser desmantelados por Putin. Así que proporcionan información incorrecta e intentan ocultar lo que realmente está sucediendo en la guerra, tanto a Putin como al público en general. A veces, esa burbuja controlada se rompe en público. A inicios de junio, en un feriado nacional, Putin se reunió con militares en el Kremlin. Los soldados insistían con la misma pregunta: ¿cuándo Rusia tendría por fin una respuesta al Starlink de Elon Musk? Ucrania utiliza esa red de satélites para guiar sus drones de ataque a lo largo de la línea del frente, y los hombres que luchan en el terreno pueden sentir la diferencia que marca. Putin insistió en que Rusia ya había desarrollado y desplegado su propia respuesta a Starlink. Señaló que solo necesita tiempo para ampliarse, pero hasta este momento solo se habían lanzado 16 unidades. La estimación más optimista de cuándo el sistema, conocido como Raspet, cubriría el país es 2030. Eso significa que el sistema no estará totalmente operativo por 4 años más, mientras la guerra sigue y Ucrania usa Starlink al máximo. En lugar de centrarse en Starlink, Putin se lanzó a una larga queja sobre cómo Moscú se enfrentaba al poder colectivo de la OTAN, un discurso que divagó por referencias históricas a Napoleón y Hitler antes de terminar en un vago consuelo de que Rusia tiene cosas que el enemigo no tiene y que al final será más grande y mejor. Ese es el sonido de un liderazgo que se ha quedado sin respuestas reales y busca consuelo en viejos mitos. Por supuesto, nada de esto significa que Rusia esté derrotada, ni que la guerra esté por terminar, ni que Ucrania esté ganando fácilmente. Rusia mantiene una capacidad muy real y muy peligrosa de causar un daño terrible, y le debemos a la gente que vive bajo esas bombas ser honestos al respecto. Aunque Ucrania tomó la iniciativa con drones, los aviones rusos han atacado posiciones ucranianas con bombas planeadoras en cifras récord. Bombas soviéticas con kits de guía baratos y alas desplegables han atacado constantemente refugios ucranianos, franjas arboladas y edificios de apartamentos. Parte de la razón por la que son tan efectivas se debe a una escasez persistente de sistemas antiaéreos. Debido a que Ucrania no puede amenazar de forma creíble a las aeronaves rusas, esos aviones pueden volar más cerca del frente antes de soltar sus bombas, lo que les permite lanzar estas armas pesadas con una precisión aterradora. Así que Rusia ha estado usando hasta 5.700 bombas planeadoras por mes. Ucrania respondió intensificando la interferencia y desarrollando un sistema que interrumpía el rudimentario sistema de navegación y, al menos temporalmente, las neutralizaba. Pero las bombas no están disminuyendo. Basándonos en el récord de 5.700 bombas en enero, Rusia podría producir y desplegar alrededor de 68.000 a 70.000 bombas planeadoras
en 2026 frente a unas 60.000 en 2025. Las bombas planeadoras siguen siendo un problema sin resolver para Ucrania. Rusia ha desatado su furia sobre ciudades ucranianas, y Kiev fue atacada 3 veces a principios de verano por oleadas de drones y misiles. Ucrania sigue mostrando que su fuerza aérea enfrenta problemas para enfrentar misiles balísticos e hipersónicos, ya que carece de suficientes municiones antiaéreas avanzadas para derribarlos. Este aumento de ataques a ciudades ucranianas podría responder a los problemas de Rusia en el campo de batalla. Como Rusia no puede avanzar en tierra, podría estar intentando presionar más desde el aire. Así que Ucrania ha decidido golpear a Rusia donde más le duele, el petróleo. El ataque a la refinería en Moscú, mostrado al inicio, no es un hecho aislado, sino parte visible de una campaña que destruye silenciosamente la columna vertebral energética de Rusia. Una evaluación del New York Times en abril de 2026 indica que ataques ucranianos han inutilizado cerca del 20% de la capacidad de refinación rusa desde inicios de 2024. Las plantas fuera de operación total o parcial suman más de 83 millones de toneladas anuales de capacidad, alrededor de una cuarta parte del total de Rusia, representando más del 30% de la producción de gasolina del país y aproximadamente una cuarta parte de su diésel, según Reuters. En abril, también se registraron al menos 21 ataques ucranianos a refinerías, terminales, barcos y estaciones de oleoductos, el total mensual más alto desde diciembre, lo que redujo las operaciones de las refinerías rusas a su nivel más bajo en más de 16 años. El daño obligó a Rusia a reducir la producción de petróleo en aproximadamente 300.000 a 400.000 barriles diarios respecto a los niveles del primer trimestre, la mayor caída mensual en unos 6 años. Ucrania ahora apunta de forma más inteligente a cuellos de botella especializados como los hidrocraqueadores, donde la capacidad fuera de servicio de Rusia alcanzó los 250.000 barriles diarios frente a los 50.000 a 60.000 de un año antes, en equipos que requieren refacciones, con entregas que tardan meses por sanciones occidentales. El momento clave fue en junio, cuando el Ministerio de Energía ruso admitió por primera vez que los ataques aéreos habían complicado el suministro, y Putin reconoció la necesidad de mejores defensas aéreas. Cuando el Kremlin empieza a admitir el daño en voz alta, sabes que es real. Por eso la conversación dentro de Moscú ha empezado a girar de nuevo hacia la movilización. Pero esto podría incluso empeorar las cosas. Recuerda que en 2022, después de que la operación militar especial ya no parecía un hecho consumado, Putin anunció una movilización parcial, llamando a unos 300.000 reservistas. Eso provocó que casi 1 millón de personas dejaran el país, la mayoría sin regresar. En 2026 podría ocurrir el mismo éxodo de nuevo, solo que esta vez ya no quedan tantas personas. Debemos retomar el tema de la escasez de mano de obra, porque la movilización masiva solo lo empeorará. Incluso si Putin asumiera el riesgo político y el daño económico, una movilización masiva le daría soldados equivocados para la guerra que libra. Recuerda en lo que se ha convertido este conflicto. Ya no se decide por cientos de miles de hombres sentados en trincheras. Se decide por operadores de drones calificados, ingenieros y técnicos. El tipo de personas altamente capacitadas, que una convocatoria indiscriminada y apresurada simplemente no produce. Así que vamos a juntar todo esto, porque el panorama general importa. Ucrania ha derribado los 2 pilares sobre los que Putin construyó esta guerra: la abrumadora cantidad de efectivos y la profundidad estratégica intocable. La ventaja numérica disminuye porque los drones reducen la importancia de los soldados y Rusia pierde hombres más rápido de lo que los reemplaza. La seguridad rusa en la retaguardia se ha perdido ya que drones ucranianos alcanzan refinerías en Moscú. El avance de Rusia es ahora solo una fracción del ritmo del año pasado. Su industria de defensa llegó a un límite que no puede superar pronto, y su liderazgo solo insiste en que todo está bien, mientras suplica por una forma de contrarrestar a Starlink que no tiene. Sí, Rusia todavía puede bombardear ciudades ucranianas y avanzar lentamente en el Donbass a un precio terrible, pero está gastando su fuerza para mantener una posición perdida, mientras los fundamentos se vuelven cada vez más en su contra cada mes. Para conocer más sobre los drones que hacen efectiva la estrategia de medio alcance de Ucrania, mira este video. Suscríbete a The Military Show para estar informado sobre la guerra en Ucrania y la geopolítica global.